Bienvenidos. En este tutorial hablaremos sobre la derivación de funciones de una variable, derivación implícita, derivación logarítmica y derivación de orden superior. Comenzamos por estudiar las dos formas de expresar una función de una variable. De manera explícita. Esto quiere decir una variable en términos de la otra. Cuando trabajamos con una función de una variable, siempre trabajamos con una variable de entrada, una variable de salida, o bien una variable independiente y una variable dependiente. En el caso de y igual f de x, x es la variable independiente o de entrada, mientras que y es la variable dependiente o de salida. Para el caso de x igual g de y viene siendo la variable independiente o variable de entrada, el insumo, mientras que x viene siendo la variable dependiente o la de salida. En cualquiera de estos casos, siempre y cuando tengamos una variable en función de la otra, hablamos de que la función está definida de manera explícita. Decimos que la función viene definida de manera implícita cuando no está despejada una variable en términos de la otra. Cuando trabajamos con funciones de una sola variable, decimos que la función viene expresada de manera implícita si tenemos una función de la forma f de x, y igual a 0. Recordemos que siempre cuando trabajamos con funciones de una variable, siempre tenemos una variable de entrada, una variable de salida, un insumo, una respuesta. En este caso, ni la x ni la y están despejadas. Simplemente trabajamos con una función de la forma f de x, y igual puede ser a 0 o bien g de x, y igual a una constante. En cualquiera de los casos decimos que la función viene definida de manera implícita. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, x cuadrado por logaritmo neperiano de y menos 1 igual a 0 es una función expresada de forma implícita. Sin embargo, es posible despejar y en función de x de la forma y igual e a la 1 entre x al cuadrado. También es posible despejar x en función de y obtendríamos x igual a la raíz cuadrada de 1 entre el logaritmo neperiano de y. X cuadrado más y cuadrado igual a 5, la ecuación de una circunferencia con centro 0, 0 y radio raíz de 5 también es un ejemplo de una función o de una ecuación expresada de forma implícita. En este caso también podemos despejar una variable en términos de la otra. Por ejemplo, y en función de x, y igual más o menos la raíz cuadrada de 5 menos x al cuadrado, o bien x en función de x igual más o menos la raíz cuadrada de 5 menos y al cuadrado. Para el caso de x a la 4 más 3 veces x cuadrado por y al cubo menos y a la 7 más 6 igual 0, esa ecuación viene dada de forma implícita, puesto que ni x ni y están despejadas, y algebraicamente es imposible escribir x en función de y o y en función de x. En base a lo anterior, toda función expresada de forma explícita puede escribirse de manera implícita. Lo contrario no siempre es cierto. No toda ecuación
expresada de forma implícita puede reescribirse de manera explícita. Por ejemplo, en el caso anterior, x cuadrado por logaritmo neperiano de y menos 1 igual a 0, una ecuación dada de manera implícita. Y puede expresarse de manera explícita, ya sea despejando y en función de x o x en función de y. En el caso de x cuadrado más y cuadrado igual a 5, también puede expresarse de manera explícita esa ecuación implícita, ya sea y en función de x, de la forma y igual más o menos raíz cuadrada de 5 menos x cuadrado, o x en función de y, en términos de x igual más o menos la raíz cuadrada de 5 menos y al cuadrado. Para x a la 4 más 3 veces x cuadrado por y cubo menos y a la 7 más 6 igual a 0, decíamos que era algebraicamente imposible. Esto significa que no puede expresarse de forma explícita. Si tenemos una ecuación dada de manera explícita o una función expresada de manera explícita como esta, y igual x al cuadrado, cualquier función de manera explícita puede expresarse de forma implícita simplemente igualando a 0. Pasando todo a un lado de la igualdad, obtenemos y menos x cuadrado igual a 0 y esa ecuación viene dada de manera implícita. Antes de estudiar la derivación implícita, vamos a establecer las distintas notaciones de la derivada de primer orden. Da una función y igual a f de x, es decir, una función definida o expresada de manera explícita, la primera derivada de esa función se puede reescribir como y' de x, o bien f' de x, o bien derivada de y respecto a x, que es la llamada notación de Leibniz. También puede reescribirse como y entre paréntesis el orden de la derivada 1. Esto para distinguirla de las funciones potencia. También puede emplearse, aunque no es muy usual, para derivadas de primer orden, y usar números romanos. Eso indica el orden de la derivada. Para obtener la derivada de y respecto a x, sin necesidad de despejar la variable y en función de la variable x, se emplea el llamado método de derivación implícita, que consiste en derivar la ecuación tomando en cuenta a x como variable y a la variable y como una función que depende de x. Una vez derivada la expresión usando la regla correspondiente, sea la regla de la suma, resta, producto, cociente o regla de la cadena, cualquiera de las reglas de derivación pertinentes, se despeja la derivada de y respecto a x. La expresión obtenida siempre va a depender de ambas variables, x y y. Esto es, si la ecuación viene expresada de manera explícita, la derivada obtenida o a obtener también se expresa de la misma manera, de manera explícita. Si la ecuación viene dada de manera implícita, como el caso que estamos estudiando, al derivar la expresión a obtener viene dada de forma también implícita. Por ejemplo, vamos a derivar implícitamente la ecuación x cubo más x cuadrado por y más y cuadrado igual a una constante c. Al derivar implícitamente hay que recordar que la variable y depende de la x
De esta forma, empleando las reglas de derivación correspondientes y derivando a ambos lados de la igualdad, se obtiene derivada de la suma del lado derecho de la ecuación. Sería la suma de las derivadas. Derivada de x cubo, 3x cuadrado. Derivada de x cuadrado por y, se trata de un producto, sería el primero derivado, 2x sin derivar, por el segundo sin derivar, y, más el primero sin derivar, x cuadrado, por derivada de y, o bien, usando la notación de Leibniz, derivada de y respecto a x, más derivada de y cuadrado, 2 veces y por la derivada interna, que es la derivada de y respecto a x, igual a la derivada de la constante, que es 0. Despejando la derivada de y respecto a x, se obtiene, primero, sacamos factor común a la derivada de y respecto a x, obteniendo 3x cuadrado más 2 veces x por y, más la derivada de y respecto a x, que multiplica a x cuadrado más 2 veces y, igual 0. Y ahora, pasando 3x cuadrado y 2 veces x por y, que tienen signo positivo al otro lado de la igualdad con signo contrario, con signo negativo, se obtiene derivada de y respecto a x, que multiplica x cuadrado más 2 veces y, menos 2 veces x por y, menos 3x al cuadrado. A partir de la ecuación anterior, despejamos la derivada de y respecto a x, pasando x cuadrado más 2 veces y, que está multiplicando a la derivada de y respecto a x, al otro lado de la igualdad, dividiendo, obteniendo derivada de y respecto a x igual a menos 2 veces x por y más 3x cuadrado entre x cuadrado más 2 veces y. Nótese que la derivada de y respecto a x a su vez es una ecuación implícita. Esto es, inicialmente derivamos una ecuación expresada de manera implícita, derivamos implícitamente y el resultado, la salida, a su vez es una ecuación implícita. Menos 2 veces x por y más 3 veces x al cuadrado entre x cuadrado más 2 veces y. Esta ecuación depende de las dos variables, tanto de la variable x como de la variable y. Veamos otro ejemplo. Hallar la derivada de y respecto a x de la ecuación y cuadrado igual a x más logaritmo neperiano de y entre x en el punto 1, 1. Al igual que en el ejemplo anterior, comenzamos derivando la ecuación implícita dada. Derivemos implícitamente. Para ello recordemos que y es una función que depende de x. De esta manera, derivando ambos lados de la ecuación, derivada de y cuadrado, 2 veces y por la deriva interna, que es la derivada de y respecto a x, igual a la derivada de la suma, o la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Derivada de x, que es 1, más derivada del logaritmo neperiano de y entre x. Usando la regla de la cadena, esto será derivada del algo, y entre x derivado, entre el algo sin derivar, y entre x. A continuación, usando la regla del cociente o división, derivada de y entre x es el primero derivado, derivada de y respecto a x por x sin derivar, menos y sin derivar por la derivada de x respecto a x, que es 1, entre el segundo elevado al cuadrado, x al cuadrado, entre y entre x. A continuación, hacemos la doble C. De esta manera obtenemos
2 veces y por la derivada de y respecto a x es igual a 1 más x, que multiplica la derivada de y respecto a x por x menos y, entre y por x al cuadrado. A partir de la ecuación anterior, 2 veces y por la derivada de y respecto a x igual a 1 más x, que multiplica la derivada de y respecto a x por x menos y entre y por x al cuadrado, queremos despejar la derivada de y respecto a x. Para ello vamos a tratar de linealizar la ecuación. ¿Qué significa linealizar la ecuación? Eliminar los denominadores. Para ello necesitamos que el lado derecho esté en función de un único denominador común, y por x al cuadrado. Haciendo mínimo común múltiplo, 2 veces y por la derivada de y respecto a x es igual a y por x al cuadrado más x por la derivada de y respecto a x por x menos y, entre y por x al cuadrado. Y por x al cuadrado es denominador. Por tanto, está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Esto es 2 veces y al cuadrado por x cuadrado por la derivada de y respecto a x es igual a y por x al cuadrado más x por la derivada de y respecto a x por x menos y. Una vez que hacemos esto, es decir, una vez que pasamos y por x al cuadrado, que está dividiendo al otro lado de la igualdad, multiplicando, linealizamos la ecuación. Es decir, eliminamos los denominadores. Ahora es más fácil despejar la derivada de y respecto a x. Para agrupar los términos que contienen la derivada de y respecto a x, es necesario hacer la distributiva. X por la derivada de y respecto a x por x es x cuadrado por la derivada de y respecto a x, menos x por y menos x por y. Y ahora sí, procedemos a pasar los términos o a agrupar los términos que contienen la derivada de y respecto a x a un lado de la igualdad, por ejemplo el lado izquierdo, y del lado derecho todos los términos que no tengan la derivada de y respecto a x. De esta manera, 2 veces y cuadrado por x cuadrado por la derivada de y respecto a x menos x cuadrado por la derivada de y respecto a x es igual a y por x al cuadrado menos x por y. Para despejar la derivada de y respecto a x, hacemos factor común a x cuadrado por la derivada de y respecto a x. Esto entonces va a multiplicar a 2 veces y cuadrado menos 1. Esto va a ser igual a, del lado derecho tenemos y por x cuadrado menos x por y, podemos sacar factor común a y a x. Por tanto, obtenemos y por x que multiplica a x menos 1. Despejando finalmente la derivada de y respecto a x, x cuadrado y 2 veces y cuadrado menos 1 está multiplicando a la derivada de y respecto a x, pasa al otro lado dividiendo. Entonces nos quedaría derivada de y respecto a x igual a y por x menos 1 entre x cuadrado por 2 veces y cuadrado menos 1. Simplificando la expresión, derivada de y respecto a x es y por x menos 1 entre x por 2 veces y cuadrado menos 1. Esta expresión es la derivada de y respecto a x, la cual a su vez es una ecuación implícita, como mencionamos en plantillas anteriores. El ejercicio nos pide evaluar en el punto 1, 1, es decir, la derivada que vamos a obtener debe ser un valor numérico. Derivada de y respecto a x en el punto 1, 1, ¿a qué es igual? Del lado derecho de la igualdad anterior, reemplazamos x y y por 1. Entonces nos va quedando 1 por 1 menos 1 entre 1 por 2 por 1 al cuadrado menos 1. Esto es 0 entre 1, eso es 0. Por tanto, la derivada de y
respecto a x en 1, 1 es igual a 0. Veamos otro ejemplo. Hay que hallar la pendiente de la recta tangente a x cuadrado por el logaritmo neperiano de y menos y por el logaritmo neperiano de x cuadrado igual a 1, que pasa por el punto cuya abscisa es x igual 1. Como se ha visto en tutoriales previos, la pendiente de la recta tangente no es otra cosa que la derivada en el punto. En nuestro caso, hay que calcular la derivada de y respecto a x de esta ecuación implícita y evaluarla en el punto dado. En cuanto al punto, se da los datos del punto del mismo parcialmente. Esto es, apenas se conoce la primera componente o abscisa, x es igual a 1. La ordenada o la segunda componente es desconocida. Por tanto, hay que determinarla sustituyendo x igual 1 en la ecuación implícita. Comencemos entonces por derivar la ecuación implícitamente. Derivando la ecuación implícitamente, recordamos que lado izquierdo de la igualdad se expresa en términos de una resta. Entonces, derivada de la resta es la resta de las derivadas. La primera expresión, x cuadrado por logaritmo neperiano de y, es un producto. Entonces se deriva usando la regla del producto. Derivada del primero, 2x derivado, por el segundo sin derivar, logaritmo neperiano de y, más x cuadrado sin derivar por el segundo derivado. Esto es, algo derivado entre el algo sin derivar. Es decir, derivada de y respecto a x entre y sin derivar. Menos, al derivar el segundo sumando o minuendo, y por logaritmo neperiano de x cuadrado se expresa como un producto. Derivada del producto es igual a el primero derivado, derivada de y respecto a x, por el segundo sin derivar, más y sin derivar por la derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado. Esto es, algo derivado entre el algo sin derivar, es decir, 2 veces x entre x cuadrado sin derivar, igual a la derivada de 1, que es 0. Procedemos entonces a simplificar. 2x entre x al cuadrado es 2 entre x. A continuación, queremos despejar derivada de y respecto a x. Para ello es importante primero linealizar, esto es, eliminar el denominador o los denominadores, como en este caso. Hay dos denominadores en toda esa expresión o en el lado izquierdo de la ecuación, y x. Por tanto, si multiplicamos a ambos lados de la igualdad por y por x, eliminamos de manera simultánea los denominadores, obteniendo 2 veces y por x al cuadrado por el logaritmo neperiano de y más x cuadrado por la derivada de y respecto a x menos y por x por la derivada de y respecto a x por el logaritmo neperiano de x cuadrado menos dos veces y por y, esto es 2 veces y al cuadrado, igual a 0. Despejando la derivada de y respecto a x, esto es, agrupando los términos que contienen la derivada de y respecto a x de un lado de la igualdad, por ejemplo el izquierdo, y agrupando los términos que no tienen la derivada de y respecto a x del otro lado o del lado contrario de la igualdad, obtenemos derivada de y respecto a x multiplica a x cubo menos y por x por el logaritmo neperiano de x al cuadrado, igual a 2 veces y cuadrado menos 2 veces y por x al cuadrado por el logaritmo neperiano de y.
Continuando con la última expresión obtenida en la plantilla anterior, sacamos factor común a x del lado izquierdo y factor común a 2 veces y del lado derecho de la igualdad, obteniendo x por la derivada de y respecto a x, que multiplica a x cuadrado menos logaritmo neperiano de x cuadrado igual a 2 veces y, que multiplica a y menos x cuadrado por el logaritmo neperiano de y. Finalmente, se despeja la derivada de y respecto a x. De esta manera, x por x cuadrado menos y por el logaritmo neperiano de x cuadrado, que está multiplicando a la derivada de y respecto a x, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo, obteniendo derivada de y respecto a x igual a 2 veces y por y menos x al cuadrado por el logaritmo neperiano de y entre x por x cuadrado menos y por el logaritmo neperiano de x al cuadrado. A continuación vamos a determinar el valor de la ordenada o la segunda componente del par ordenado, sabiendo que la primera componente o abscisa es igual a 1. Para ello vamos a evaluar x igual a 1 en la ecuación implícita dada en el enunciado. X cuadrado por el logaritmo neperiano de y menos y por el logaritmo neperiano de x cuadrado igual 1. Reemplazando x igual a 1 obtenemos 1 al cuadrado por el logaritmo neperiano de y menos y por el logaritmo neperiano de 1 al cuadrado igual 1. Logaritmo neperiano de 1 es igual a 0, por tanto, nos queda logaritmo neperiano de y igual a 1. Despejando esta ecuación, y es igual a e a la 1. Esto es, y es igual a e. Por tanto, el par ordenado x, y es igual a 1, e. Evaluando la derivada de y respecto a x en el par ordenado 1, e, obtenemos 2 veces e, que multiplica a e por 1 al cuadrado por el logaritmo neperiano de e, entre 1, que multiplica a 1 al cuadrado menos e por el logaritmo neperiano de 1 al cuadrado. El logaritmo neperiano de 1 es 0, mientras que el logaritmo neperiano de e es 1. Entonces nos va quedando que la derivada de y respecto a x, evaluado en el par ordenado 1, e, es igual a 2 veces e por e menos 1, entre 1. Esto es, la derivada de y respecto a x en el par 1, e es 2 veces e por e menos 1. Recordemos que e es un número irracional, que es aproximadamente igual a 271. Por tanto, el valor obtenido es precisamente ese, 2 veces e por e menos 1. No se debe aproximar un número irracional, puesto que estos números, o la expresión decimal de estos números irracionales, tienen infinitos decimales que no son periódicos. Entonces, debemos mantener el número como tal, 2 veces e por e menos 1. Esto representa la derivada de la pendiente de la recta tangente a la ecuación implícita dada en el enunciado original.